Bien, @ En Contexto Piso I, @ Carlos Penaloza y nuestro WhatsApp el 0412-700-7606. Esta semana acá en estudio estuvo Roberto Enríquez, con quien estuvimos conversando sobre su propuesta electoral de cara a las primarias del próximo 22 de octubre. Roberto Enríquez hace dos temas, o señala dos grandes temas para Venezuela, que tienen que ver con, por supuesto, la economía, pero también con un tema que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con la familia, con los valores. Dice Roberto Enríquez en esa entrevista que no se puede separar de lo espiritual con el tema de lo económico. Lo cierto es que allí abordamos un tema muy interesante y que lamentablemente no es un tema en México, es un tema en España, es un tema en distintas regiones del mundo. El tema de la ideología de género es un debate serio que se da en todos los niveles, y en Venezuela no se da del todo, no es un tema que se discute, pero lo cierto es que eso ha levantado de alguna manera posiciones encontradas, y hoy para hablar de eso está con nosotros acá Richel Briceño. Gracias por acompañarnos del Movimiento Unidos por la Dignidad. Vale, gracias por la invitación. Lo primero que debo decirte es que no existe tal cosa llamada ideología de género. Es triste que en este país que tiene tantos problemas ahora se inventen un enemigo imaginario como es la ideología de género. Te puedo decir realmente... En este país y en algunos países del mundo, pero así se ha acuñado pero ¿quiénes el la término? Crearon? Los conservadores, los homofóbicos, los machistas, los misóginos. Ellos crearon un concepto de ideología de género que no existe. Esa es la verdad. Pero hablemos de problemas reales que tiene este país. Es decir, si tú realmente quieres hacerle una propuesta política a este país, debes empezar por enumerar los distintos problemas que tiene. Una migración masiva que pasa a los 7 millones de habitantes y va en aumento. Tenemos los salarios caídos, salarios indignos de $3. Entonces, ¿por qué los políticos no están, estos políticos al que tú acabas de nombrar, no están trabajando sobre eso, sino trabajando sobre una supuesta ideología de género? Sencillamente porque es que no tienen nada que presentarle al país. O sea, son personajes que han quedado olvidados en la historia política de este país, y para que los volteen a ver, entonces ahora están hablando de ideología de género y que del aborto, que estamos promoviendo el aborto y que estamos acabando con los valores de la familia tradicional, y eso no es así. No es cuando hablamos de vida, familia y libertad, ¿por qué no hablamos de vidas en plural, de familias en plural y de libertades en plural? Porque ese es el deber ser. Ahora, no es la vida como tú la concibes, no es la libertad como tú la concibes, y no es la familia como tú la concibes, sino realmente como se está desarrollando en la sociedad. Entonces se puede descartar, porque es que el término ideología de género se ha acuñado, y le decía a Richel que no solamente en Venezuela, eso es un debate que se está dando en distintos países, en España, en las cortes. Exacto, parece hoy la nueva lucha entre los conservadores y algunos dicen la extrema derecha. Incluso el Papa ha hablado de la ideología de género y ha dicho la nueva forma de colonización. Pero fíjate que el mismo Papa hace un par de días decía que estaba abierto a bendecir a las familias homoparentales. Entonces, ahí hay un contradiscurso, por lo visto. O sea, o es blanco o es negro en este sentido. No puedes afirmar esto y entonces ir en contra de algo que se llaman ideología de género. Pero cuando tú analizas qué es una ideología tiene unos proponentes. Es decir, personas que efectivamente dicen, aquí existe una ideología de género y yo tengo un método científico investigativo para demostrarlo. ¿Dónde está? ¿Cuál es ese método? Algunos dicen que es la ultraderecha. Pero es que el señalar a la ultraderecha no te da a ti un método científico, investigativo, social que determine y que indique que efectivamente hay una ideología de género. Distinto es que hablemos de teorías de géneros, de conceptos, de que efectivamente el sexo y el género, por ejemplo, son dos cosas totalmente distintas. El hecho de que exista el sexo biológico no significa que exista una sola forma de roles de géneros asumidos tanto para el hombre y para la mujer. Y te voy a poner un ejemplo. Tú puedes jugar béisbol, a ti te puede gustar el béisbol, pero a los hombres que están aquí probablemente no le gusta el béisbol, le gusta el voleibol. Pero el voleibol entonces es asumido como un deporte femenino. No, definitivamente lo que tenemos que empezar a romper es precisamente los paradigmas que están establecidos en los roles de género a partir del sexo biológico. Y eso sí que es totalmente distinto. Si tú no te quieres casar, ¿por qué te vamos a obligar a casarte? Si tú no quieres tener hijos, ¿por qué te tenemos que obligar a tener hijos? Entonces tú no formas familias, tú no tienes familias si no tienes hijos. Y eso es un estigma que se asocia muchísimo a las mujeres que han decidido no parir. Ahora, por ejemplo, no, que la promoción del aborto, ¿no? Que estamos promoviendo el aborto. Señores, en este país ocurren abortos todos los días. Es decir, que el hecho de que se encuentre penalizado
no significa que no ocurra clandestinamente. Y cuando ocurre clandestinamente, entonces hay un tema... Hay riesgos mayores. Hay riesgos mayores, es un asunto de salud pública, porque las mujeres que aplican el aborto clandestinamente están sometidas a riesgos importantes de su salud física e incluso de su vida. ¿Cómo ven ustedes, quienes están además encabezando la defensa por la igualdad, por la inclusión, sin importar, sin distinguir el tema del género y por supuesto todas estas cosas? ¿Cómo ven ustedes la familia? Porque uno de los puntos de estos sectores conservadores o de quienes se agrupan en la democracia cristiana o en los valores del cristianismo, dicen es que están atentando contra la familia, están tratando de desaparecer a la institución de la familia. Mira, desde el año 2010 el matrimonio civil igualitario es legal en Argentina. Y desde el año 2010 hasta el año 2023, el número de argentinos ha crecido por más de 3 millones de habitantes. Es decir, que ni estamos colocando en peligro a la raza humana, ni mucho menos a la familia tradicional. Ahora, cuando tú analizas en contexto, como bien lo dice tu programa, ¿qué es lo que sucede en Venezuela? ¿Cuántas familias, cuál es el porcentaje de familias tradicionales que existe? No llega al 10%. Realmente lo que ellos denominan familia tradicional en Venezuela es una minoría. Lo que sí existe en Venezuela son familias diversas y familias ensambladas. Y a esas familias hay que respetarlas y a esas familias hay que reconocerlas. Porque el hecho de que tú, no, por ejemplo, no tengas una familia tradicional, entonces significa que tu familia ensamblada o tu familia diversa tiene menos derechos que el resto de las familias. Y eso es importante que nosotras y nosotros lo rescatemos porque para eso estamos trabajando. Nosotros cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de una inclusión real, verdadera y efectiva. Y esto significa que todas las familias son válidas en este país y por lo tanto tienen que tener cobertura jurídica que proteja sus derechos. ¿Cómo están viendo ustedes a Venezuela con estos temas respecto a la región? Porque pareciera que mientras el mundo avanza a lo que tiene que ver con la aceptación del matrimonio igualitario, a todas estas discusiones de la igualdad de género y de la concepción del género más allá de lo biológico, en Venezuela todavía estamos muy, muy lejos de estos asuntos. Esa no es la discusión de la gente. Mira, si lo comparamos con el año 2020, podemos decir que hemos dado algunos pasos. O sea, anteriormente en ningún programa se tocaba el tema de la diversidad sexual, el tema del género, el tema del aborto, y eso significa que, bueno, Venezuela está tratando de salir del oscurantismo del siglo XX, donde pretenden tenerlos algunos esperpentos políticos que aparecen por allí, por ejemplo, vinculando a la comunidad LGBTI con pedofilia. Eso está ahí en las redes sociales y son políticos que tienen vida en los medios de comunicación y en las redes sociales y hay que denunciarlo porque lo que están haciendo y promoviendo es un discurso de odio en contra de una comunidad que históricamente ha sido considerada como una comunidad vulnerada, una comunidad vulnerable, una comunidad discriminada en razón de su orientación sexual, de su identidad de género y expresión de género. Y eso, por supuesto, quienes tenemos la oportunidad de participar en espacios públicos debemos denunciarlo. Ahora bien, ¿cómo salir del oscurantismo del siglo XX? Por supuesto que necesitamos un cambio político. Porque desafortunadamente quienes se encuentran hoy día dentro de la Asamblea Nacional, dentro de los distintos poderes públicos del Estado, están cooptados. Y están cooptados por grupos religiosos y conservadores que no han permitido generar un debate serio en el país, ni tampoco avanzar en cuanto a derechos relacionados con las mujeres, con los afrodescendientes, con las personas con discapacidad, con los adultos mayores y, por supuesto, con las personas LGBT. En la Asamblea este año hubo un debate allí muy intenso, por cierto, ese debate que vimos. Sobre la discriminación. Hubo un debate, sí, sobre la discriminación, pero ¿qué pasó? Engavetaron la ley. Y la engavetaron precisamente por presión de los grupos conservadores evangélicos que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, que en este país está prohibida la discriminación, pero no hay una forma, digamos, sistemática, procesal de castigar a las personas que efectivamente discriminan a las personas en razón de su color de piel, en razón de su edad, en razón de su discapacidad o en razón de su orientación sexual. E incluso... porque podemos hablar de discriminación a partir de la religión. Eso tampoco está contemplado. Es decir, que hay grupos conservadores, religiosos, que están a favor de la discriminación. Frente a esa realidad, Richel Briceño y el movimiento LGBTI se han sumado a esto que se llama Unidos por la Dignidad, que además tiene un rostro que es Tamara Adrián. Han presentado a Tamara Adrián como candidata en las primarias de la oposición. Yo le consultaba a Tamara Adrián si veía que el país estaba abierto, si el país estaba en condiciones de asumir una candidatura transgénero. ¿Cómo lo ve Richel Briceño? Que además ha visto esos debates y ha visto que estos sectores tienen poder, ¿no? Sí, estos pero sectores conservadores. Fíjate, ya es candidata.
ya rompió un techo de cristal, ya está en los medios públicos, ya está en las redes sociales, ya está dentro del debate. Es decir, que el hecho de que sea una persona trans no le quita ni le pone más para ser una candidata que pueda ofrecer distintos, distintos proyectos de país para las distintas necesidades que tiene Venezuela. La única persona que no ha hecho ofertas populistas y demagógicas dentro de este proceso de primarias ha sido la doctora Tamara Adrián, y eso hay que decirlo con total responsabilidad. Pero ahora, una cosa es cómo lo tome esa sociedad, ¿no? Porque eso es un debate que la sociedad tal vez no está del todo dispuesta a digerir. Si yo, por ejemplo, puedo resolver tu problema del agua y no vas a dejar que lo resuelva porque soy una persona trans, entonces el problema no está en mí, el problema está en ti como ciudadana y ciudadano, que no has comprendido que las capacidades de las personas y la voluntad para hacer las cosas va más allá de tu estrato social, va más allá de tu color de piel, va más allá de tu edad, y por supuesto más allá de tu orientación sexual o identidad de género. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va la primaria? ¿Cómo han visto esa candidatura en la calle? Mira, nosotros... A 18 días. Sí, 18 días, 17. 22, 5, sí. Ya para 17 días. Es importante saber que nosotros respaldamos todas las decisiones que ha tomado la Comisión Nacional de Primarias, incluyendo su posición frente al CNE. Tamara ha venido recorriendo el país limitadamente porque obviamente el Movimiento Unidos por la Dignidad apenas tiene un año. Nosotros no tenemos los recursos que pueda tener un partido político que tenga 80 años haciendo vida política en el país, pero la hemos posicionado y para nosotros es importante hacerle saber al país que Tamara ha calado en un sector que es el sector de la clase media, y es un sector, en el sector intelectual del país. Sus propuestas han sido muy bien recibidas. Respaldan totalmente el tema del CNE, no tienen preocupaciones, porque algunos hoy veíamos declaraciones de un candidato presidencial hoy que ni sabía dónde va a votar. Es triste. Yo, por ejemplo, voto en la parroquia San Juan. Significa que entonces no se está informando, y allí la Comisión Nacional de Primarias tiene una página y tiene una aplicación donde puedes buscar dónde vas a votar. Ahora, importante entender sobre la Comisión Nacional de Primarias que se viene un acecho cada vez. Mientras más se acerca la primaria, más acecho va a haber de parte de a quienes no le conviene que se dé la primaria, y por supuesto de parte del gobierno nacional. Ahora, más allá de las limitaciones que tiene la primaria, es importante entender que la elección, así sea 1 millón de votos, siempre va a ser mayor y más legítima que si se da en consenso. Y eso es importante que nosotras y nosotros lo podamos entender, porque esto manda un mensaje importante al país. En este momento, el consenso precisamente es la primaria. Ahora, una vez se dé la primaria, se tiene que plantear un nuevo consenso con todos los demás actores políticos que no se encuentran dentro de la primaria. Claro, porque hay que recordar que después del 22 todavía quedan otros candidatos por allí. Hay mucho camino que recorrer, y eso consideraría que los actores políticos que están dentro de la Comisión Nacional de Primaria lo entienden. Y lo entienden porque saben que aún ganando un candidato inhabilitado, el país no se puede quedar sin opciones. ¿Cómo ven ustedes ese tema de las inhabilitaciones? Tamara ha sido muy contundente en este sentido y ha solicitado que la Comisión Nacional de Primaria y los candidatos puedan establecer un orden de sucesión que no necesariamente tiene que ser público, obviamente para no alertar a quienes se oponen a que se lleve a cabo, pero sí un orden de sucesión a lo interno. Y es importante que esto se dé antes de la elección primaria, porque tampoco podemos decir, bueno, yo te elijo a ti, como te estás inhabilitado, entonces me vas a elegir a dedo a quien tú prefieres. Eso no sería un acuerdo dentro de la Comisión Nacional de Primarias y entre los candidatos en este momento. Claro, vamos a revisar un poco la participación de la audiencia, que tienen algunos comentarios que ver con la posición de Richelle Briceño y con el tema que abordamos al principio de la entrevista. Vamos a esperar aquí al 0412-700-7606, 0412-700-7606. Preguntaba aquí Juan Rodríguez para nuestra invitada Richelle Briceño, ¿qué opina usted de un miembro sexual en el siglo XX de no aceptarse como se pensó? Es muy complejo aceptarse como es. Disculpen, dice Juan Rodríguez, si usted nació como un miembro sexual de X, ¿por qué no aceptarse como es? Pienso que eso es una decisión compleja, no aceptarse. Ni entendí la pregunta que hizo. Suponemos significa que por qué no aceptarse, o sea, por qué defender causas que plantean básicamente el no aceptarse como la biología lo manda al mundo. La libertad individual es lo que opera en las decisiones que toman los seres humanos respecto a... Imagínate tú que yo entonces aquí te imponga cómo tú debes ser y cómo deben ser los demás compañeros que están acá. También pregunta que si cree o no cree en Dios. Mira, yo soy agnóstica, pero que cada quien cree en lo que quiera creer.
Si alguien quiere creer en una cucaracha, que crea en una cucaracha. Si cree creer en la Biblia, que crea en la Biblia. O sea, la gente tiene que tener o sea, todo radica en el principio de las libertades individuales. Usted tiene que creer en lo que no quiere creer. Pero en lo que yo creo, yo no te lo puedo imponer a ti, ni se le puedo imponer a los demás. Claro, pero la sociedad plantea, en función de que, o por lo menos así lo ve la Iglesia Católica, decía el mismo Papa Francisco que ser homosexual no es algo negativo, pero sí es un pecado. No lo afirmó de esa forma. No lo afirmó no fue exactamente eso. Lo dejó entrever. Yo vi las declaraciones. Pero también decía, Dios te conoce, y antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre, Él te conocía. Es decir, que si realmente Dios existe, significa que entonces todos somos a imagen y semejante de como Dios lo pensó y lo creó. Así que, pero es un asunto religioso que ellos tienen que debatir. Claro. O sea, pero, ojo, esas creencias religiosas no pueden ser impuestas a ningún ser humano. Y el artículo 59 de nuestra Constitución es clara y firme en ese sentido. No se pueden invocar creencias religiosas para limitar y coartar los derechos de otras personas. Bien, Richelle, gracias por acompañarnos esta tarde. Richelle Briceño con nosotros del Movimiento Unidos por la Dignidad. Nos toca despedir agradeciéndoles como siempre a ustedes que nos acompañen a través de esta señal. @ en contexto episodio @ Carlos Penalosa. Nos han intentado llamar varias veces acá al número de WhatsApp, pero no atendemos llamadas. Recuerden que ese número es solamente para WhatsApp. No podemos leer mensajes de texto, que también por allí nos escriben bastante. Lamentablemente por temas tecnológicos no lo podemos hacer. No tenemos cómo colocar los mensajes de texto al aire y tampoco atendemos llamadas, solamente mensajes a través de la aplicación WhatsApp. Nos vemos mañana nuevamente. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Todas estas entrevistas también van a estar disponibles allí. Carlos Peñalosa en Contexto.